soberbia, ira, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia. Queridos amigos, yo no sé si ustedes en alguna ocasión les ha ocurrido que quieren tener lo que el otro tiene y a veces hasta nos ganamos enemistades, enemigos, porque mi vecino tiene lo que yo quisiera tener e inmediatamente lo tengo que conseguir. La envidia es el tema de este siguiente capítulo en donde vamos a hablar de la envidia. Mi nombre es Edgardo Rivera y con mucho gusto voy a estarlos acompañando nuevamente en este estudio de los 7 pecados capitales. Agradecemos a Televisión Católica del Salvador porque nos permite y nos da este espacio para que ustedes y yo veamos de los pecados capitales cuáles de ellos quizás se está albergando en nuestro corazón. Avancemos en este estudio de los pecados capitales. Bienvenidos. Quiero comenzar ahora con una historia. Cuenta que una vez 2 compadres se fueron a malgastar su dinero en tomar. Y ya llegando la madrugada se dieron cuenta que no tenían ni el carro para dónde irse y se habían ido para una isla para poder disfrutar de ahí. Según cuentan estos 2 compadres, se metieron en la lancha y pasaron que toda la madrugada remando. Uno le decía al otro ya casi ebrio, dale, que ya casi llegamos. Y así pasaron toda la madrugada hasta que amaneció. Cuando amaneció, se dieron cuenta estos 2 pobres compadres que la lancha no le habían soltado la cuerda y por eso no habían avanzado. De igual manera, nosotros necesitamos soltar esa cuerda del pecado para poder recibir la gracia que viene de Dios. Hablemos un poco sobre las consecuencias del pecado, que nosotros también lo debemos de aprender. Qué triste cuando el ser humano se da cuenta que él está cometiendo tantos pecados. Qué triste cuando el ser humano se da cuenta que ha caído totalmente en la oscuridad de las tinieblas. Ha rechazado el amor que viene de Dios y lo que ha hecho, darle la espalda a Dios, que es amor, y ha ido a la oscuridad, a las tinieblas. Es que también nosotros nos damos cuenta en algún momento que dejamos totalmente a Dios. Nos damos cuenta que somos nosotros los que debemos de acercarnos a Él, porque Él es la luz, Él es la esperanza. Así como estos compadres nos pueden pasar también a nosotros, que queremos remar en nuestras vidas, pero estamos atados al pecado. Es ese pecado el que no nos hace ser hijos de la luz y verdaderos hijos de la luz. Cuando nosotros nos acercamos a darnos cuenta de que estamos en el pecado, es cuando tenemos que llegar hacia Dios, que es fuente de vida, cumbre. Dios es amor y Él siempre nos va a perdonar. Necesitamos, para podernos dar cuenta que estamos cometiendo pecado, necesitamos de alguien. Usted no se puede dar cuenta si está cometiendo un pecado si no hay alguien que se lo hace ver. Y necesitamos una persona que nos saque de la tiniebla, de la oscuridad. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un padre de familia que es alcohólico y que tiene hijos, no le puede decir a su hijo deja de tomar, porque no tiene la solvencia moral como para poderlo hacer. Igual, una persona que fuma droga, un amigo, una amiga, no te puede decir no cometas ese pecado, porque no tiene la solvencia moral para hacerlo. Para poder hablar nosotros de cómo debemos de hacer para poder salir de las tinieblas del pecado, es poder encontrar la luz que es Cristo. Es encontrar a personas que nos puedan ayudar. Es encontrar a personas que nos puedan hacer cambiar. Usted tiene en sus manos la decisión. Si se ha alejado de Cristo, acérquese un poco más, revisando su vida, poniendo atención a cada cosa que hace, poniendo atención a los proyectos de vida que usted ha realizado dentro de su familia. El pecado nos daña totalmente y es un daño al corazón del ser humano, es un daño muy grande. En la carta de los Romanos, capítulo 6, versículo 23 leemos, el salario del pecado es la muerte. Qué triste es cuando nosotros no nos damos cuenta en el pecado en el que estamos. Qué triste es cuando usted no se da cuenta que en verdad se está muriendo. Cuando no quiere salir de la droga, cuando no quiere salir del alcohol, cuando no quiere salir de la infidelidad, cuando usted se siente en su zona de confort y piensa que eso está bien. Sálgase de esas situaciones de pecado.
acérquese un poco más a la iglesia, busque a Dios, que es fuente y vida de todo lo que nosotros hacemos. Sucede también que cuando estamos en el pecado, parecemos, por ejemplo, yo no sé si usted lo ha notado, a los animales del circo. Hablemos del elefante. El elefante adulto, usted lo va a ver, pobres animales por cierto, usted lo va a ver estos animales que están atados de sus patas. El elefante adulto ya ha pasado tanto tiempo que se ha acomodado el estar atado de sus patas. Pero si viene un elefantito y lo atan de sus patas, es inquieto y quiere moverse y quiere irse para todos lados y no puede estar ahí. El elefantito trata de liberarse de esa atadura que tiene. Igual nosotros podemos caer en la comodidad como los elefantes mayores y decir: aquí estoy bien. Dios es la luz y Él es el camino, la verdad y la vida. Usted decide si quiere llevar esa vida de pecado. Usted decide si quiere cambiar o si quiere quedar ahí. Busque a Dios, que es la luz, porque Él es amor y nos recibe con los brazos abiertos como un Padre amoroso. Soberbia, ira, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia. Hoy vamos a tratar de hablar un poco sobre la actitud de Jesús ante los pecadores. Yo creo que en la Biblia encontramos muchos textos bíblicos que nos iluminan en cuanto a la actitud de Jesús ante los pecadores. Qué interesante es leer el Evangelio que habla del hijo pródigo. Cuando Jesús mismo nos pone, por ejemplo, aquel hijo que le pidió toda la herencia a su padre, y el padre inmediatamente le dio la herencia. Según cuenta la parábola, este hijo se fue a derrochar el dinero. No sabemos ni en qué, y la parábola tampoco nos ha dicho en qué ha malgastado ese dinero, sino que la parábola nos enseña que después de un tiempo aquel hijo se dio cuenta que no podía vivir entre esa esclavitud del pecado, y estando cuidando cerdos, que si no fuéramos bíblicamente de lo que se trata el texto bíblico, dice que estando cuidando cerdos dijo: mejor volveré a la casa de mi padre, porque me he dado cuenta que allá hay comida en abundancia, y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. El darse cuenta entonces el hijo pródigo, cuando encontró a ese padre, la parábola dice que aquel padre estaba esperando ansioso el retorno de su hijo y salió a abrazarlo. Ante ese abrazo, que muchos han hablado del abrazo del padre anciano ante ese joven que sale corriendo, que es raro, un anciano de la época de Jesús corriendo a abrazarlo. Y es que Dios Padre es un Padre amoroso. Jesús nos presenta un Dios Padre amoroso, un Dios que recibe a todo pecador. Lo que se necesita para poder recibir el perdón es que nosotros nos reconozcamos pecadores. No podemos vivir en una iglesia que siempre decimos: levante la mano que esa es una iglesia de pecadores, y todo el mundo levanta la mano. Sí, es una iglesia de pecadores. Sí, es cierto, es una iglesia de pecadores, pero una iglesia de pecadores en vías hacia la conversión. Jesús nos enseña entonces con tantos textos bíblicos del amor que Él tiene hacia los pecadores. Aquella mujer pecadora que la habían encontrado en adulterio, ¿se acuerdan ustedes? Esa mujer resulta que dice la palabra de Dios que le llevaban todos los maestros de la ley, porque había cometido el pecado de adulterio y tenía que morir, todos con sus piedras en las manos en cualquier momento para tirársela. Pero Jesús ve a todos y les dice: quien esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Jesús dice que se agachó, no dice qué hizo. No sé, algunos dicen que se puso a jugar X0, no lo sé. O dijo: este es malo, este es bueno, no lo sé. Jesús se inclinó y al levantarse se dio cuenta que aquellos ya no estaban. Y le dijo a la mujer pecadora: vete y no peques más. La actitud de Jesús ante los pecadores es una actitud de reconciliación, es una actitud de amor. Dios es amor y Él nos ha conocido primero. Y ese amor que Dios nos ha dado es el que siempre vamos a tener. Jesús debe enseñar el amor que Dios Padre tiene hacia la humanidad. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. ¿O qué debo de hacer cuando alguien me ha ofendido? Ponle la otra mejilla. Qué fácil se dice, pero qué difícil es hacerlo. Yo no sé quiénes de ustedes han puesto una mejilla cuando tu hermano te pega en la otra. No sé si has dicho: vení a pegarme aquí. No sé. A veces no lo hacemos, pero Jesús quiere decir que hay que perdonar siempre.
hay que amar siempre. La actitud de Jesús es la actitud de Dios Padre que nos ayuda a la reconciliación. Aunque el ser humano se haya perdido, aunque otros hayan buscado otros caminos, resulta que Jesús nos enseña a amar y nos enseña a reconstruir una vida nueva en el Espíritu. Esta vida nueva en el Espíritu, ante este Jesús misericordioso, es el Jesús de la Biblia. Cuando usted lee la palabra de Dios, va a encontrar cómo ese Jesús de la Biblia se acerca al pecador, come con los pecadores, no hace distinción. ¿Y por qué come con pecadores? ¿Y por qué abraza a esa mujer? ¿Y por qué toca a este leproso que está lleno de pecado? Porque Jesús enseña que su Padre es amor. Y como Dios es amor, nosotros también debemos de dar amor a los demás. Esta actitud de Jesús es la que nos hace ser a nosotros también. Busquemos siempre la reconciliación. Busquemos siempre ser hombres y mujeres de bien. No tratemos la manera de buscar el pecado, sino más bien estando en el pecado, convirtámonos. Convertirse es volver a nacer a esa vida que nos ofrece Jesús. Y como aquella mujer pecadora, quizás ahora nos va a decir, vete y no peques más. Envidioso. Sí, quizás sos envidioso. Quizás soy envidioso. Y me voy a incluir dentro del círculo de los envidiosos. Es que el pecado capital de la envidia puede llegar a nuestro corazón. El pecado capital de la envidia también puede hacer de nuestro corazón ese encuentro con la maldad y poder desear cosas que no necesitamos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2534, dice lo siguiente: rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con el deseo desordenado de poseerla, es uno de los 7 pecados capitales. Se opone al 10º mandamiento. ¿Cuál es el 10º mandamiento? Exactamente, no desear los bienes ajenos. Ese es el 10º mandamiento. Y nosotros podemos sentir también tristeza porque yo no tengo lo que otros tienen. Y este pecado se da casi que siempre, porque siempre estamos deseando tener y queriendo tener. El pecado capital de la envidia podríamos pensar que se parece a la avaricia, pero no es así. Se caracteriza, en primer lugar, la envidia se caracteriza por un deseo insaciable. Un deseo insaciable, no me siento satisfecho, quiero tener, tener y tener. Sin embargo, se diferencia por 2 razones, tanto de la avaricia como la envidia. Se diferencia por lo siguiente. Primero, la avaricia es más asociada con bienes materiales, mientras que la envidia puede ser más en general. No solo son bienes materiales, como hablábamos en el pecado capital de la avaricia. La envidia es desear y querer tenerlo todo. Y es también el sentirse uno que la otra persona lo tiene y yo no lo tengo. Gente que hasta se pone triste porque no tiene el cuerpo que el otro tiene, porque no tiene la figura que el otro tiene. Si entre las mujeres, algunas mujeres, no todas las mujeres, pero viven este pecado capital de la envidia porque, qué sé yo, su compañera, su amiga se tiñó el pelo de cierto color, lo quiere tener también ella. Tiene unas uñas distintas, acrílicas, con dibujitos y todo, y también ella quiere tener esas mismas uñas. La envidia. La envidia también dice, en segundo plano, cómo se diferencia de la avaricia. En aquellos que cometen el pecado de la envidia, desean algo que alguien más tiene y que perciben que a ellos les hace falta y por consiguiente desean el mal al prójimo y se sienten bien con el mal ajeno. Hay gente envidiosa que hasta le desea la maldad a la otra. Qué triste cuando nos encontramos en nuestras comunidades, en las familias mismas, cuando hay entre hermanos que se tienen envidia por lo que tienen o por lo que poseen. Llegan hasta la muerte por envidia, por rivalidades. Hoy en día hay grupos que por envidia matan a otros grupos, solo por hacerse denominar de X o B denominación, también se matan. E igual, dentro de las religiones, también puede ser este pecado de envidia, porque mi hermano es separado y porque yo soy católico. Tenga cuidado, porque todos somos hijos de Dios
y nosotros tenemos que hacerle ver a todos que Dios es el que está junto a nosotros. El pecado de la envidia entonces puede en algún momento llegar a nuestro corazón y desorientar nuestro horizonte. La envidia es ese sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer lo que los otros tienen. Niños a temprana edad, jovencitos, que no tienen el celular que está en boga, que no tienen la computadora que está en boga. Adolescentes que en algunos momentos están viviendo momentos de crisis emocionales y piensan que con tenerlo van a conseguir lo que ellos tanto anhelan. No seamos envidiosos. Dios nos ha dado lo necesario y lo que Dios nos ha dado hay que agradecerle. Algunos hasta renegamos porque no vivimos en cuna de oro, porque no estamos bien o porque nuestra casa no es la casa que todos deseábamos. Y aunque los padres de familia les haya costado tanto tener esa casa, algunos dicen que no está bien. La envidia puede hacerme cometer errores, hasta el caso de robar. Hay gente que roba por envidia. Hay gente que hasta es cleptómana y dice, es que lo hice porque yo sé que no lo necesitaba, pero se lo embolsó. También ese es el pecado de la envidia. La envidia es sentir, como dije ya, estados de ánimo como tristeza o sentir alegría también. Alegría porque la otra persona le vaya mal. Que me la debía, dicen algunos. Qué bueno que le está yendo mal. Eso es envidia. Y a ese pecado es el que nosotros debemos de hacerlo a un lado. También el envidioso es aquella persona que cuando compra con los demás y nada más está viendo el conjunto de lo que los demás tienen, quiere tener más y más dinero o quiere tener más prendas. Usted va quizás al centro comercial y empieza el niño a llorar porque quiere que le compre un juguete, porque su amiguito tiene ese juguete. Niños, también ese es pecado de envidia. Cuando estabas deseando el tener algo que no lo necesites, y los niños a veces se ponen a llorar. Qué bueno es que el padre o la madre de familia pueda educar también a sus hijos, que usted le enseñe que ese pecado no está bueno y que hay que darle gracias a Dios por cuanto tenemos y debemos de saberlo compartir. El pecado de la envidia también es cuando nosotros le deseamos mala suerte a los demás, cuando tenemos coraje con alguien porque viste bien, porque luce bien, porque habla bien, porque tiene estudio y usted no tiene estudio. O porque usted dice es que tiene mejores amistades o su círculo es más grande y el mío no es así. Ese pecado es el pecado de la envidia. Debemos de tratar la manera de ver si nosotros hemos caído en el pecado de la envidia y poder ser mejores cristianos. Sí, realmente tal vez de la virtud más importante que nos ha dejado Jesús, realmente con su enseñanza, es la virtud de la caridad. El diccionario bíblico católico habla de que la caridad no es como el mundo lo manejamos, de dar limosna y que decimos, yo doy limosna, estoy dando caridad. El diccionario habla realmente de lo que es la verdadera caridad. Y la verdadera caridad es Dios, es Jesús. Fue Jesús quien realmente amó a su Padre por sobre todas las cosas. Vino a hacerse hombre, nos llenó de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su perdón. Vino para todos nosotros los pecadores, no vino por los sanos, no vino por los santos, vino por nosotros a realmente levantarnos y a decirnos, sigue adelante porque Dios está contigo. Y eso realmente es caridad. A Él no le importaba si era la samaritana, si era María Magdalena, a Él no le importaba si eran fariseos, lo que fuera. Realmente para Él vino a darnos amor incondicional por encima de su propia humanidad. Y eso es algo que la iglesia nos permite disfrutar cada día de nuestra vida a través de la palabra que está en la Biblia. Es realmente Jesús quien nos vino a enseñar a través de la caridad, la verdadera caridad, que es amar al prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Pero Jesús vino a amarlos y amarnos más allá de Él mismo, ¿verdad? Lo que pareció una victoria del enemigo con su muerte terminó demostrándonos a todos que la realmente caridad, el amor a su Padre y el amor a todos nosotros sobrepasó
cualquier envidia, cualquier mal, cualquier cosa que el mundo quiere ofrecernos. Yo tuve la bendición de Dios de tener un padre que me enseñó desde chiquita realmente lo que es la caridad. Atilio Vieite fue mi padre y me enseñó a amar al prójimo todavía ni siquiera como él mismo, sino por sobre él mismo. Fue alguien que en su vida estuvo rodeado de envidia, desde su familia, donde él trabajaba, en lo político, en todas las áreas de su vida tuvo envidia. Es más, la envidia le causó la muerte, porque realmente no lo comprendieron. No entendían cómo un hombre, a pesar de tener tanta envidia alrededor, él siempre daba amor y tenía esa caridad, particularmente al que más le dañaba. Cuando él murió, a mí me costó muchísimo en mi vida salir adelante, porque pensé que se me había muerto el verdadero amor. Pero hace 10 años tuve la bendición de Dios de entregar mi corazón a Cristo. Y desde entonces ha sido el propio Jesús el que a través de su palabra cada día me ha enseñado el tremendo amor que me tiene a mí, que te tiene a ti, que tiene a todo el mundo. Lo necesitado que está que nos encarguemos de dar esa caridad a todo el que nos rodea y de que elevemos nuestro corazón a lo que Él es, un verdadero amor. Que elevemos ese corazón amor al Padre, ese corazón a amar al que nos rodea, aún al que nos lastima, y que dejemos atrás la envidia. Realmente la envidia mata, la envidia destruye. Tenemos el mejor ejemplo de lo que Jesús fue en su vida para nosotros. Realmente tenemos que elevar nuestro pensamiento y vivir cada día nuestra vida con un propósito. Porque escrito está en la palabra del Señor, en Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Este es de los mejores ejemplos, palabras escritas en la Santa Biblia sobre lo que es la caridad. Porque si bien es cierto, no estamos hablando únicamente no es una caridad de dar lo que nos sobra, que a veces creemos que es lo que nos sobra, sino que realmente es una caridad de ponerse en el lugar del otro y de decir, ¿qué necesitas? Porque dice la palabra de Dios, porque tuve hambre. Si bien es cierto, a veces nos encontramos con personas que tienen hambre físicamente, hay que darle, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a dar? La pregunta sería, ¿por qué no? Si tenemos en abundancia. Hasta este día, Ebenezer, dice la palabra del Señor, Dios ha sido fiel, nunca nos ha faltado nada que comer en nuestra casa. Nadie puede decir que le ha faltado. Porque siempre el Señor o pone ángeles a llevarnos de comer. Y esto es ese llamado a esa caridad. Pero también puede ser porque alguien tiene hambre de paz, alguien tiene hambre de amor, de compasión, de un abrazo, de visita. Alguien tiene sed de justicia, de amor. No nos refiramos únicamente a lo que creemos, que es que tengo que darle de comer a alguien, tengo que darle de tomar a alguien y a un forastero traerlo a nuestra casa. Un forastero es esas almas perdidas que no han tenido la bendición de Dios, la bendición de conocer a Dios, como tal vez tú y yo lo conocemos. Porque este mensaje es para todos, los que realmente tenemos la bendición de conocer a Jesús, ese amor y esa caridad que ha tenido por nosotros, de donde nos ha levantado y lo que espera que hagamos por los demás. Nos va a exigir más, nos va a decir, ¿a cuántos te puse en tu trabajo? ¿A cuántos te puse en tu familia? ¿A cuántos te puse en la vecindad, en la residencia, que tuvieron sed de mí y nunca le hablaste de mí? A eso se refiere esta palabra. Es un compromiso de caridad esta palabra que va más allá de darle agua al que tiene sed. Es darle esa palabra de aliento que a nosotros nos sacó del desierto. Esa palabra de Dios que está escrita, el buscar una palabra y decirle, no tengas miedo, porque Dios está contigo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aquel que se siente solo, que se siente angustiado, preocupado, no te preocupes, porque la palabra de Dios dice, venid a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Eso es calmar la sed de alguien. No nos referimos únicamente, así interpreto yo la palabra del Señor, pero el Señor es tan lindo que dice, vaya, si alguien tiene sed, dale de tomar. Pero creo que la esencia de todo esto tan lindo que es que el Señor nos pide, es que realmente a nadie nos sobra. A nadie nos sobra. No es decir lo que sobra, porque entonces nunca vamos a dar. Aquí el Señor lo que nos dice es lo que yo te he dado, lo que nos ha dado a cada uno.
Hay gente que le ha dado más fe, más fuerza, más ánimo, más bienes, más abundancia. Ok, pero ¿cuánto me ha dado a mí? Muchísimo, muchísimo amor para dar. Y eso es lo que Él nos llama por medio de su palabra. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros los que somos capaces de tirar la primera piedra? Por medio de la envidia, aplastar o destruir al prójimo que nos rodea en cualquier área con tal de sobresalir. El Señor te dice, deja las cosas del mundo, elevemos nuestra vida a un propósito verdadero, que es realmente darle amor, ayudarlo a que crezca, porque yo me encargo de ti, yo te voy a bendecir a ti. Esta palabra realmente resume lo que para mí hizo Jesús al venir por nosotros y sufrir de esa manera tan espantosa como lo muestran las películas, porque nadie ha visto realmente de los que estamos vivos cómo fue. Pero creo que haber sido peor de lo que reflejan. Y siendo el Hijo de Dios no tenía por qué pasar por eso. La envidia nos hace caer en la oscuridad del pecado, pero la caridad es la virtud que nos ayuda a encontrar la luz en Cristo. Tratemos de dejar la envidia, porque la envidia no te hace tener buenas relaciones con tus amigos. Y es que la envidia nos hace también a veces tener demasiados enemigos. Busca dar caridad, tende la mano al que lo necesita, dale tu ropa al que lo necesita. Ayuda, porque la vida da tantas vueltas, la vida es un círculo y hasta de tu mayor enemigo quizás lo vas a llegar a necesitar en algún momento determinado de tu vida. Por eso ayuda sin mirar a quién y te aseguro que vas a tener una sombra donde acobijarte. Que Dios te bendiga y bendiga siempre a tu familia.